Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En mi comentario de esta semana quiero referirme a varias cosas. En primer lugar, un comentario sobre lo dicho por Eduardo Rodríguez, mi querido colega periodista, quien ha criticado a aquellos venezolanos que se dedican a hablar mal de Venezuela, que Venezuela es una M, que Venezuela es J, como se dice popularmente. Pues yo realmente comparto el espíritu de lo que ha dicho Eduardo en cuanto a que, bueno, no queda muy bien eso de estar hablando mal de nuestro país, ¿verdad? No es bueno, ni es sano, ni es saludable, ni es recomendable estar hablando mal de Venezuela como nación. Ahora, una cosa es Venezuela, otra cosa es quienes gobiernan a Venezuela, y es allí donde tiene que hacerse alguna precisión, porque cuando uno habla, por ejemplo, de que el sistema de transporte en Caracas funciona muy mal, uno no está hablando mal de Venezuela, está hablando mal de quienes gerencian la ciudad. Cuando uno ve, por ejemplo, distintos puntos del municipio Libertador o del municipio Sucre repletos de basura, uno no está hablando mal de Venezuela, está refiriéndose a gestiones de eficiencia deficientes en materia de recolección de la basura, por ejemplo. Cuando miramos la situación de nuestros hospitales, ¿estamos hablando mal de Venezuela? No estamos hablando mal de Venezuela, estamos hablando mal del funcionamiento del sistema de salud, que es una realidad que tenemos en nuestro país desde hace tiempo, ¿verdad? La situación carcelaria, que también le hemos abordado en estos días. No se trata de decir que Venezuela no sirve porque el sistema penitenciario es un desastre. Se trata de responsabilizar a quien tiene que hacerse responsable de esto, al gobierno, a la ministra de Asuntos Penitenciarios, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía General de la República, a la silenciosa Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela hay presos que tienen boletas de carcelación desde hace tiempo y bueno, pues están presos porque a alguien no le da la gana de ponerlos en libertad, porque a pesar de que hay una decisión de un tribunal, pues a ellos les parece pues que debe acudirse a otra instancia a pedir autorización para ejecutar la orden de un tribunal. Por ejemplo, eso habla muy mal, más que de Venezuela, del sistema de justicia de Venezuela, ¿verdad? Los médicos con salarios de hambre, los enfermeros con salarios de hambre, los trabajadores de la salud en general trabajando en condiciones absolutamente deleznables. Y bueno, y encima de eso ahora pretenden nombrar unos inspectores como si el problema fuera de inspectores. Por supuesto que es importante la Contraloría Social, yo estoy de acuerdo que hay Contraloría Social, pero tiene que haber un presupuesto para salud que sea digno, que sea suficiente, que de paso aborde el problema en su conjunto. No se puede entonces achacar a los trabajadores la crisis del sector salud, criminalizarlo. Por el contrario, más bien tendría que revisarse las gestiones en el sector salud para ver quiénes han administrado bien y quiénes han administrado mal la política sanitaria en Venezuela. Ver quiénes han metido la pata y quiénes han metido la mano, por ejemplo. En el ámbito de la educación pasa lo mismo. Venezuela es una cosa, el gobierno es otra. El gobierno es el responsable principal de la crisis del sector educativo, de la falta de presupuesto, del deterioro de las plantas físicas, del deterioro del nivel de vida de los profesores, de los maestros. Es decir, hablar de Venezuela no es hablar de sus gobernantes, hablar de Venezuela es hablar de las potencialidades que tenemos como país, de nuestras riquezas naturales. También podemos decir, por ejemplo, que Venezuela es un país que tiene muchas oportunidades de salir adelante. Ahora, evidentemente, quienes hoy gobiernan se recuestan del tema de las sanciones para eludir su responsabilidad principal en la mala gestión de gobierno que ha sido característica todos estos años. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública, pues también vemos que, bueno, tenemos unas policías altamente corrompidas, repletas de funcionarios que viven de lo que le quitan a los ciudadanos, y esta es una situación que, bueno, pasa en Venezuela, pero no es Venezuela. Venezuela es mucho más que su gobierno, Venezuela es mucho más que su problema, pero es obvio que Venezuela le ha quedado grande a este gobierno, de eso no queda ninguna duda. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.